Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía moderna, en un poco del contexto histórico en el que se desarrolló y vamos a ver uno de sus primeros pensadores que es Nicolás de Cusa. Bueno, lo primero que debemos entender es que al igual que la historia, la filosofía se divide en varias partes. Bueno, pues como ya muchos sabemos, la historia está dividida en edad antigua, edad moderna, edad media. Pues asimismo la filosofía se va adaptando a estos cambios. Y pues bueno, valga la redundancia, la filosofía moderna se desarrolla en la Edad Moderna, la cual se dio entre los siglos XV y XVI, después del milenio que duró aproximadamente la Edad Media. Entre estas dos edades podemos reconocer principalmente el cambio que se dio del teocentrismo al antropocentrismo. Recordemos que el teocentrismo es que Dios era el centro de absolutamente todo, y en la Edad Media se dio un antropocentrismo que a partir de ahí el hombre ya empieza a ser el centro de todo. Hay tres hechos importantes que nos marcan esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna. El primero es el descubrimiento de América, el segundo la caída de Constantinopla y el tercero es la invención de la imprenta. En la Edad Moderna se van a dar una serie de renacimientos que básicamente consistían en retomar algunos aspectos de las culturas greco-romanas. Además, en los movimientos científicos y teológicos se empezaron a dar unas revoluciones. Empecemos por el movimiento científico, en el cual nos vamos a encontrar con tres de los grandes pensadores de la historia, los cuales son Copérnico, Kepler y Galileo. Este primero nos desmiente el sistema tolemaico que se había adoptado en la Edad Media. En el sistema tolemaico, la Tierra era el centro de todo el universo y los planetas giraban en forma circular alrededor de ella. Pero Copérnico nos propone Un nuevo modelo. cuál es el modelo heliocéntrico en el cual el Sol es el centro de todo. Él lo deja como una hipótesis, más no como una teoría. Y en cambio, el siguiente pensador, que es Galileo, él sí confirma esta teoría, pero lo hace con sustentos astronómicos, ya que él logró desarrollar el telescopio y varios de los inventos en óptica que habían para la época, y gracias a ello logra ver el ciclo de Venus, es decir, la trayectoria de Venus alrededor del Sol, y también logra ver algunas de las lunas de Júpiter. Galileo, al afirmar que la Tierra no era el centro de todo, él sí tuvo varios problemas con la Inquisición y fue obligado a retractarse en uno de sus escritos. Galileo finalmente hace este escrito, pero al final del escrito nos deja una frase que es Epur si mueve, sin embargo se mueve, por la cual él seguía afirmando, pues en teoría, que la Tierra se seguía moviendo alrededor del Sol. Galileo eh, tuvo más problemas con la iglesia y finalmente fue ejecutado y Encarcelado. Y finalmente, ya para concluir con el movimiento científico, está Johannes Kepler, quien nos termina de derrumbar este sistema tolemaico afirmando que las órbitas de los planetas no eran totalmente circulares como sí se afirmaba en el sistema tolemaico, sino que estas eran elípticas. Continuamos con el movimiento teológico, el cual está protagonizado por la Reforma Luterana y la Reforma Calvinista. Estas dos reformas promovían básicamente el principio del libre examen, que es un rechazo a toda la autoridad moral y eclesiástica de la Iglesia, puesto que ésta se había metido en demasiados asuntos tanto políticos como sociales y tenía demasiada influencia social en la época, lo cual Martín Lutero y Juan Calvino no estaban muy de acuerdo. Entonces ellos rechazan totalmente estas autoridades, afirmando que cada conciencia es subjetiva y que no tendrían que ceñirse por un orden. Lutero también promueve la libre interpretación de la Biblia y elimina las indulgencias que en ese momento eran unos pagos que se debían realizar a la iglesia para el perdón de los pecados. Y finalmente pasamos al movimiento filosófico, el cual está protagonizado principalmente por una serie de renacimientos a varias corrientes filosóficas
tales como el platonismo, que son las ideas de Platón, el aristotelismo, las ideas de Aristóteles, el estoicismo, el panteísmo y el escepticismo. También se renuevan algunas doctrinas de la filosofía, tales como la lógica pues que ya había sido planteado por Aristóteles, Aristóteles. pero era demasiado formal. Esto quiere decir que explicaba toda la realidad en términos de ser o no ser, lo cual es bastante incompleto, puesto que la realidad se puede interpretar de muchísimas más maneras. También se renueva la filosofía política con Maquiavelo, quien afirma que el gobernante es el centro de todo, y se dan unos nuevos movimientos como la teosofía por Jacob Boehme, que es básicamente un intento de unir la teología con un poco de la metafísica. Bien, y finalmente, ya para ir entrando un poco más a la filosofía moderna, nos encontramos con Nicolás de Cusa, que es considerado por pocos como el primer pensador moderno, ya que la mayoría pues consideran que René Descartes fue el primero en incurrir en este tipo de filosofía. Bueno, en la filosofía cusana lo que nos van a hacer es una evaluación del poder de la razón, y la van a tratar de unir con la teología, pero no como se hizo en la Edad Media, en la cual la razón estaba al servicio de la fe, sino a través de las matemáticas. Entonces, Nicolás de Cusa nos expone que la razón está exclusivamente hecha para los seres finitos. Es decir, que la razón no aplica para seres infinitos como lo es Dios. Esto ya también nos lo había afirmado Santo Tomás. Y nos expresa que asimismo como está hecha para seres finitos, la razón los conoce no por abstracción, es decir, separando su esencia, sus propiedades, para crearnos una imagen mental, sino por medio de relaciones numéricas, es decir, las matemáticas, a través de la medida. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de aproximaciones. Es por eso que Nicolás de Cusa afirma que nuestro conocimiento es plenamente conjetural, es decir, bastante aproximado, pero nunca completo, puesto que una realidad, por más que la intentemos describir, siempre van a haber objetos que van a seguir saliendo con el tiempo. Pongo el ejemplo de una silla, pues uno puede escribir el color, puede escribir la forma, el tamaño, hasta uno podría escribir la estructura molecular, pero ese conocimiento nunca va a ser completo. Y esto se refuerza con la teoría aristotélica de la causalidad, que nos afirma que Todo efecto tiene la naturaleza de su causa. como todos fuimos creados por Dios y Dios es infinito, entonces parte de nosotros tenemos parte infinito. Esto es a lo que Nicolás de Cusa llama un infinito contracto. Bien, teniendo claro esto, él nos expresa que para poder medir es necesario utilizar una unidad de medida, pero esa unidad de medida no puede ser un objeto físico porque es en sí infinito, y no todas las cosas se pueden medir con ese mismo objeto. No puedes medir volumen con una unidad de temperatura y viceversa. Entonces él nos propone que la unidad de medida de todo debe ser Dios, puesto que Él es infinito y Él lo cubre toda la realidad. Finalmente, Nicolás de Cusa nos divide la razón discursiva, que, bueno, discursiva quiere decir que aprende por medio de ciertas conjeturas y conclusiones dadas a partir de estas premisas, y nos la separa de la inteligencia, que esta sí nos permite conocer a Dios. Y esto él nos afirma también de una docta ignorancia, es decir, que toda la sabiduría del hombre es docta ignorante. Ignorancia, puesto que todo lo que conoce lo conoce por medio de las matemáticas, y ya vimos que si conocemos las cosas por medio de las matemáticas vamos a obtener un conocimiento incompleto de las cosas, pero es docta por cuanto el ser humano es consciente de que es ignorante y conoce perfectamente las razones de ello, y porque tiene su fin en exclusivamente centrarse en Dios. Eso sería todo.